días. Buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos. Hoy es lunes, Sí. lunes 16 del mes de junio del 2025. Hoy, una de las noticias que nos obliga a comentarla tiene que ver con una nueva guerra que se desató el viernes. Lamentablemente. El viernes a nivel internacional, y esta se suma a otras que ya existían y que tienen preocupadísimo al mundo. Así es. Porque se teme que esto pueda desencadenar una tercera guerra mundial. Y el año 1945 no la tenemos. Así es. En el mundo hemos vivido un largo periodo, si se quiere, de relativa paz, porque ha habido guerras particulares, la mayoría de las cuales se han resuelto relativamente, en un tiempo relativamente corto. Así es. Lo que está ocurriendo entre Irán e Israel es verdaderamente serio y requiere que le prestemos atención. Esto ocurrió cuando Israel intervino en Irán, atacando a la cúpula militar de ese país y a los científicos que trabajan en la creación de Armamento nuclear. Una tecnología nuclear. Exacto. Que según Irán es con fines puramente energéticos, económicos, como ya la tiene Israel. Sí. Pero Israel cree que, Israel y parte del mundo, Estados Unidos también, cree que eso es muy peligroso porque podría tratarse también de poner en manos de un país que no tiene buenas relaciones con Estados Unidos y que Israel lo adversa, poner en manos de ese país un arma verdaderamente peligrosa. Y ha hecho esto, entonces la respuesta no se hizo esperar. Ya el sábado teníamos a Irán también metido en Israel. Y estamos hablando de una guerra que por ahora es con drones y misiles, pero que uno no sabe hasta dónde vaya a llegar. Claro. El sábado y el domingo fueron días de intensos bombardeos en ambos territorios. Y fíjate que están distantes, a casi 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros. Un poquito más de 2.000 kilómetros. Uno del otro. Y eso ha estado ocurriendo. Donald Trump se ha tratado de lavar las manos, diciendo que no sabía, que no está involucrado, que su país no está involucrado. Pero hay que pensar, Millicent, en un antecedente inmediato. El presidente de Ucrania, aliado de Estados Unidos, había denunciado justamente en la pasada semana, a principios de semana, de que Estados Unidos se había llevado desde allí o había desviado hacia el Medio Oriente una flotilla de naves y un cargamento de armas que estaban destinadas para Ucrania y que se la habían desviado para el Medio Oriente. Y bueno, dígame usted. Ya vemos un posible escenario, ¿verdad? Dígame usted, para ¿qué podríamos decir? Bueno, esto es terrible. Muy posiblemente nosotros estemos a la puerta, eso hay que decirlo con dolor, de una tercera guerra mundial. Y eso es lamentable porque nos encuentra este nuevo conflicto que se suma a la guerra entre Rusia y Ucrania, que también se aúna a lo que está pasando en la franja de Gaza entre Israel y Hamas, se une a Adalberto Grullón y nos encuentra en un momento en donde no hay un liderazgo mundial, no hay un escenario donde las naciones puedan dialogar para ponerse de acuerdo de manera pacífica, porque lo que está pasando con instancias como Naciones Unidas, por ejemplo, no da esperanza de que pueda ser el escenario para dirimir este tipo de conflictos, y máxime en un mundo que, como hemos venido sosteniendo de manera reiterada aquí en 1+1, es un mundo multilateral, multipolar. Justamente hoy se está celebrando en Canadá la cumbre del G7, que es un escenario donde, por supuesto, aunque inicialmente fue convocado para hablar de temas comerciales, va a tener que tratarse este conflicto.
Y yo hablo de un escenario donde podamos tener discusiones que sean un poquito más equilibradas, porque los países que están liderando el mundo hoy día, el caso uno muy conocido, el de Estados Unidos, tienen sus intereses y tienen sus favoritos. En este conflicto, por ejemplo, entre Israel e Irán, Estados Unidos está a favor de Israel y de hecho este fin de semana el presidente Donald Trump se despachaba diciendo que sí, que él tenía conocimiento de que ese ataque iba a suceder, que le había recomendado a Irán, le decía, mira, no me parece prudente, pero finalmente Irán lo hizo y Estados Unidos Irán no lo no, ha pero el primero condenado. fue Perdón. Israel, Israel que es lo su aliado, hizo, que es su claro, aliado. es a Israel que me refiero. Israel lo hizo y no ha tenido ninguna condena de Estados Unidos. Entonces, No, por pero eso, jamás. jamás lo Estados va a Unidos es tener. aliado Claro, incondicional de totalmente. Israel y viceversa. Claro. Por eso hacen falta Ujú. escenarios, hacen falta liderazgo. Y a mí me parece inclusive una paradoja, Adalberto, me parece extremadamente contradictorio que en un momento en que la humanidad ha avanzado tanto en términos tecnológicos, en términos científicos, todavía se valide la guerra como un mecanismo legítimo para dirimir diferencias. Fíjense que esto comenzó el fin de semana y ya hay más de 1000 personas muertas y unas 400 heridas. Sí, sí. Entonces, Bueno, es grave, no más de 1000 heridos sí, también, exacto. porque en el caso de Irán se ha denunciado que Israel bombardeó a una ciudad y mató Claro. a decenas de Sí, civiles, sí, sí. tanto hombres como mujeres, pero los heridos son centenares. Centenares. Hay Son esa más de 1000 situación, heridos, lo más de 1000 reitero. heridos. Hay esa situación, la confrontación sigue, son dos países muy armados, ambos, Sí, sí, sí. muy Son armados. potencias ambas en Potencia. ese Israel sentido. es la potencia militar, tal vez después de las grandes naciones, más grande que hay, o más fuerte. Sí. Pero Irán no se queda Irán no se atrás. queda atrás y además hay que señalar lo siguiente. Irán tiene 9 veces más habitantes que lo que Claro. tiene Israel. Por supuesto. Y territorio. Por mucho, por mucho. Por mucho. Sí. De manera que tiene capacidad para sostener una guerra durante mucho tiempo. Lo de Israel es tecnología y armas, que la tiene de todos los calibres. Sí, sí. ¿Verdad? Y hoy con la tecnología que está disponible para la guerra, y dicen lamentablemente, pues los países pueden hacer muchas cosas. Ojalá no aparezca nada que tenga que ver con bomba atómica o con este tipo sí, de armamento. de armamento, porque ahí sí que no solamente se va a desatar los lobos, Claro. y podrían atacarnos por todos los lados. Hay esa situación. Sin la esperanza, como tú dices, porque la verdad es que el mundo ha perdido la capacidad de arbitraje. Totalmente. Frente a y lo que se está haciendo tanto en Rusia como ahora aquí es medir fuerza. Y el más grande se impone y trata de atacarse más chiquito. Fíjense Claro. que lo de Gaza, porque no nos olvidemos de Gaza, Gaza es un genocidio. Totalmente. Es una potencia militar superpoderosa, lanzando bombas, misiles, metiéndolo en ejército superpoderoso también, a un pequeñísimo territorio, contra todo el que aparezca por ahí. Civiles y civiles de todo tipo, Claro. mujeres, niños, ancianos, etcétera. Y la Naciones Unidas es incapaz de parar eso. Totalmente Nadie es incapaz. capaz de parar eso. Simplemente porque hay potencias internacionales que forman parte de las Naciones Unidas, que tienen derecho al veto y que no están de acuerdo con que se pare a Israel, que se deje eso así. Y entonces lo que estamos viendo es derramamiento de sangre sin miramiento, y ya mucha gente está perdiendo la capacidad de asombro, de indignación frente a un genocidio, una catástrofe como la que está ocurriendo allí por parte de Israel. Y Israel sigue Fíjate, armando otros conflictos. armando porque Israel quiere seguir expandiéndose. Sí. Y necesita los territorios palestinos y de otro, del Líbano y de todo el que le esté cerca para poder expandirse. Ay, porque sí. tiene un territorio que también es limitado. Es Recuérdense pequeño. ustedes que los judíos fueron un pueblo errante durante mucho tiempo. Y lograron que las Naciones Unidas le hicieran un espacio donde encontraron el huequito, la posibilidad, que fue en los territorios que eran de Palestina, ¿verdad? Que estaban en manos de Palestina. Y ahí se han instalado. Y entonces han seguido ampliándose
frente a la mirada indiferente de las naciones más poderosas del mundo. Ayer se informó de que Donald Trump y Putin, Putin es el presidente de Rusia. El presidente de Rusia, Donald Trump, el de los Estados Unidos, conversaron por teléfono. Putin habría llamado a Trump y le dijo, mira, hay que parar esa guerra. Sí. Hay que parar esa guerra, y Donald Trump le dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Vamos a mediar. Claro. Pero Putin, Óigame. que tiene su guerra favorita, el presidente de Rusia. Así es. Porque caramba. Bueno, es que Rusia tiene acuerdo con Irán y es amiga de Irán, Sí, pero claro. también es amiga de Israel. Sí, sí, sí. Pero yo lo O sea, digo Rusia porque... sí tiene relaciones con los dos. Exacto. Sí, armoniosas. tiene desde ese punto de vista la capacidad de mediar, pero desde el punto de vista legítimo uno lo cuestiona porque es un Totalmente. presidente que está en guerra. Y O que sea, la invadió guerra un país. Rusia-Ucrania Y que invadió invadió un un país. país. Entonces, ¿dónde está la Así es. capacidad legítima? Ninguno de los dos la tiene. No, ni dígase Ninguno de los Donald dos. Trump. Donald Trump ni Definitivamente hablar. que no. Claro. Ahora ellos dos sí pueden jugar un papel Sí, importante sí. para evitar una tercera guerra mundial. Claro. Que ojalá sí sea, Porque Alberto tú Curión. hablas de la reunión de hoy, del Sí. G7, Sí, sin pena ni gloria. sin pena ni gloria. Porque el G7 dejó de ser Claro. un órgano influyente, tan influyente como lo fue en algún momento. En el mundo. Esto se decide vis a vis, Por varias nación a razones. nación. Una, porque no son 7 las naciones poderosas del mundo. No dejaron de ser 7 hace Desde el rato. G7 se hablaba de un grupo de 20. Y ahora lo que se habla de bloques, Sí. de países. Millicent, tú conoces el caso de los BRICS, Claro. ¿verdad? Y Sí. conoces también el caso de los 20. Sí. Son naciones que actúan mancomunadamente. Pero tenemos la Unión Europea, por otro lado, Sí. que es un conjunto de países. Y entre ellos países con cierta influencia, como Alemania, España, Francia, ¿verdad? En el mundo. Y América Latina. Y América, no, América Latina no cuenta mucho en esto. Solo Lamentablemente. que este fin de semana vimos también, el viernes vimos también, cómo Brasil emerge, ya no solo como la potencia económica de la región, sino como una potencia política que incide en otras naciones. Convocó y reunió allí a los países del Caribe y fueron Fueron sí, todos. una muy buena participación. Y además estuvieron presentes organismos internacionales También, de la región, sí, también. como el Banco Interamericano de Desarrollo, Ujú. que Aportó un menudo ahí. aportó 190 millones de un dólares poquito para más. Haití. Ujú. Sí, Para Haití. Bueno, eso es lo que hay. Pero vayamos al patio, Millicent. sí, hay muchas noticias Sí, aquí hay muchas también. noticias aquí en la República Dominicana, ¿verdad? La más trascendente de todas, sin lugar a dudas, tiene que ver con el expediente contra los dueños, los accionistas principales de la discoteca que hace 2 meses y 6 días se derrumbó, el edificio que la albergaba, la Jet Set, y murieron 236 personas. Así es. Oigan ustedes. Es mucho, una cifra Bueno, el récord. expediente que se había dicho que iba a durar alrededor de 3 meses, las investigaciones se hizo en menos tiempo, en 2 meses y algo. Y llegó ya a los tribunales. Y entonces ya el expediente también está en manos del público, está en las redes sociales. Lo han subido varios medios Sí. y la gente puede acceder a ello. He oído decir que eso es parte de un espectáculo del Ministerio Público. No, es que una vez usted somete una acusación, Tienen que presentar. tiene el dominio público. Claro, ya. El público tiene derecho. Sí. Fíjense que en la justicia se habla de juicios públicos y contradictorios. Orales públicos y Orales públicos y contradictorios. Sí. Así de simple, público. Entonces el expediente ya se conoce y la verdad es que para algunos una sorpresa, se habrá hablado de negligencia, pero sí no hay que asombrarse por toda la negligencia acumulada ahí durante buen tiempo. Mírense, Sí. parece que cada mes ocurría algo grave que decía que hay algún problema serio que había que resolver. Y eso llegó hasta el mismo día en que ocurrió la tragedia. Horas antes. Horas antes se estaba diciendo, ya no, hay que parar esta fiesta. Hay que parar esta fiesta. Hay evidencia de eso. Hay evidencia. ¿Por qué? Porque se estaban cayendo pedazos por todos los lados. Pedazo del techo. Sí. Y el dueño del principal accionista de la empresa estaba fuera del país, pero fue notificado.
Y hoy con estos aparatos, señoras y señores, ustedes saben que con los celulares la gente se conversa de manera inmediata, Sí. con muchas cosas. Y queda en evidencia, porque cuando usted escribe o le escriben, eso se registra. Sí, se queda aquí. Se queda ahí. Entonces, miren, eso ocurrió. Eso ocurrió según los testimonios y según las evidencias que ha presentado el Ministerio Público. De manera que la situación está bastante complicada para los accionistas de esta empresa, dos de los cuales están presos. Se trata del señor Antonio Espaillat y de su hermana Maribel Espaillat. Maribel Espaillat. Están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Será el miércoles cuando se inicie el conocimiento de las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público. Claro, claro. Es interesante también, y ya de hecho lo habíamos vaticinado, que en la solicitud de medida de coerción, en el mismo informe, se habla de las causas. Y efectivamente, Adalberto, lo que explican los peritos es que el techo tenía una sobrecarga, que allí había unidades para acondicionar el aire, había tinacos y así también otros equipos que habrían sobrecargado el techo. Y yo insisto en que si algo se puede sacar de esta tragedia, que de verdad es de una magnitud inmensurable y que constituye una cifra récord, no solamente en el país, en la región y en el mundo, está entre los episodios que más muertes han aportado en un club nocturno, pues también el tema de la supervisión, porque si bien es cierto que de entrada hay una responsabilidad que en primer lugar le corresponde a los propietarios del establecimiento, también la falta de supervisión, Adalberto Grullón. Sí, está planteada de ahí. cómo una persona puede, un edificio que está concebido para un uso, se modifica su uso y nunca se recibe una inspección adecuada de parte de las Tú autoridades. sabes que la persona que debió de inspeccionar eso murió ahí. murió ahí, Sí, que murió era el ahí. encargado de infraestructura del ayuntamiento, del Distrito Sí, de Nacional. la alcaldía del Distrito Nacional. Alcaldía Miren del qué Distrito. ironía, Qué miren ironía qué de la cosa vida, tan fuerte. Pero hay que declarar lo siguiente, porque ahora se le quiere echar la culpa a eso. Ese es un problema que debe resolver. Si esta tragedia debe movernos a la servir para reflexión, eso, claro. para el diseño de una política Claro. mucho más eficaz. Y que se cumpla. Que se cumpla mucho más eficaz, porque aquí las leyes a veces parecen ser sugerencias, no son medidas de obligación ejecución. Dependiendo de quién sea, ¿verdad? A quién se le vaya a aplicar la ley. Sí, se aplican pedazos. Sí. Pero eso no justifica lo que pasó. No, claro. No justifica para nada, porque siempre lo hemos dicho. Si usted tiene a un vigilante cuidando una bóveda, Claro. y el vigilante se duerme, el responsable del robo no es el vigilante. El ladrón. Es el ladrón. El ladrón, claro. El ladrón. Ahora el vigilante es negligente y debería responder por eso. Claro. Pero Totalmente el ladrón de acuerdo. Es el autor. Sí, por supuesto. Y entonces aquí se aplica esto también. Definitivamente que sí, que se aplica. Porque algunos levantan esto como un pretexto para justificar lo injustificable. Sí. Esto no tenía justificación. Claro. Y fíjate que los empleados dan testimonio de cómo ellos estaban alarmados también. Y lo habían advertido, lo habían recomendado. Hay que resolver esto. Claro. Y fíjense, entre las causas que se alegan del desplome del edificio estaban las cargas que tenía. Pero para subir las cargas, para instalar nuevos aires acondicionados, hicieron huecos. Pues filtraba el agua, según dice el expediente. Y esto pues agravó la situación. Claro. Por eso tapaban y seguía el tema, el problema. Tapaban y seguía el problema. Fíjate que mensualmente, según ese expediente, mensualmente había que hacer intervenciones, estaban haciendo intervenciones particulares, no la global, que era la necesaria. La necesaria. Claro, bueno. Y ahí tenemos ese problema. Sí, en mi caso el planteamiento lo hago, Adalberto, amables televidentes, porque yo quedé extremadamente preocupada por una entrevista que le hicimos aquí a Leonardo Reyes Madera, que es el director de la oficina que se encarga de justamente evaluar la vulnerabilidad de las instancias públicas de entrada, ¿verdad? Y él hablaba de que hoy día hay muchísimas otras edificaciones que están en una situación de vulnerabilidad ya diagnosticada y que no se hace nada.
En el caso de Yesenia tiene que haber justicia, por supuesto, pero yo me he quedado desde ese momento con la preocupación de pensar cuáles otras infraestructuras también Están en la misma presentan situación. una situación similar y no se está haciendo nada. Entonces, no basta solamente con que hagamos justicia en este caso. También debería esto de servirnos de aprendizaje como nación, de que el tema de la prevención es necesario y es prioritario, porque parte de lo que decía el ingeniero Reyes Madera, que es 1+1, es que los incumbentes le alegan falta de presupuesto para poder hacer las recomendaciones que le ha hecho la ONESBIE, pero es que hay que priorizar el tema de la prevención. Y ojo, aquí estamos hablando de un edificio cuyo techo colapsó y miren la cantidad de víctimas mortales y de heridos. Pero ¿y si es un terremoto que viene, Alberto Grullón? No, ese Si es es el un tema. terremoto. Y Entonces, aquí por aquí ahí se va mi habla de que preocupación. escuelas que albergan a mucha gente, ¿verdad? Hospitales. Hospitales que albergan a mucha gente. Y además que se supone tienen que estar preparados porque si hay una contingencia que Claro. obliga a llenar a estos centros de salud, Oye. imagínate tú la gente que Imagínate puede tú, morir. claro, claro. Y además serían inhabilitados en el caso de que se Sí, derrumben sí. para atender a emergencias que se pueden presentar. Él lo dijo Reyes Madera, pero yo recuerdo, lo voy a decir aquí, que en el primer año de este gobierno, que hace 5, Sí, tiene 5. fue en el primer año que el presidente convocó a directores y ejecutivos de medios a una reunión para tratar varios temas. Pero antes de que comenzara el desarrollo de la agenda que tenía el presidente para invitar a periodistas a hablar, presentó a Reyes Madera, cuando lo había designado. Y decía, yo quiero que ustedes escuchen a este hombre, que es experto en temas de estructuras, porque nosotros, el país tiene problemas serios. Y él lo dijo ahí en presencia del presidente, y el presidente dijo, esto tenemos que resolverlo. Wow, Y lo hemos nombrado para entrarles a este tema. Sí, están identificados los problemas. Es la solución. Las soluciones. Lo que tenemos que... Y fíjense, nadie cuestiona a Reyes Madera, ¿eh? No. Ni siquiera los acusados. Ese señor se ha ganado una admiración, un respeto en la comunidad de expertos muy grande. Entonces, él está haciendo todo ese esfuerzo y lo viene haciendo porque él también fue de la asociación que agrupa a los expertos en la materia y ahora tiene una oficina estatal la que dirige. Y él sigue con la misma postura. Fíjate cómo vino aquí y nos dijo todo esto. No hace tanto, hace un mes. No, hace un mes, exacto. Un mes. Y siempre lo ha dicho. Llamando la atención para que despertemos. Pongamos nuestros ojos en esta problemática. Porque ustedes saben, damas y caballeros, que nosotros también no solamente estamos en el mismo trayecto de los huracanes, nosotros somos un país sísmico. Claro. Con fallas. Con bastante vulnerabilidad también. Con mucha vulnerabilidad. Claro. Y no estamos suficientemente preparados para situaciones como las que se podrían presentar. Lamentablemente. Milicen, hay otros temas. El presidente regresó ayer. Sí, ya. Estaba en una gira larga, gira más larga, por Europa, por América Latina. Sí. Y llegó a la República Dominicana y ya está anunciando su rueda de prensa para esta tarde a las 4:30 en el Palacio Nacional. La semanal. La semanal. Pero el presidente Luis Abinader, cada vez que sale fuera del país y participe en algún escenario internacional, introduce el tema haitiano. Y lo hizo en Europa y lo hizo también en Brasil. Qué bueno, él se ha convertido en abogado de la causa democrática de Haití. El principal vocero. Tiene razón para hacerlo, no solo por su vocación democrática, sino también porque la crisis haitiana a nosotros nos toca muy de cerca. Y la solución a la crisis haitiana ayuda a una armonía entre ambas naciones, pero ayuda también a que nosotros perdamos temores, como lo que tenemos ahora. De las repercusiones que puede tener ese país en el caso de que cualquiera de esas bandas se apodere del poder. El tema de seguridad. Muy preocupante. Es interesante que el primer ministro interino de Haití ha rechazado una propuesta que hizo el nuevo secretario general de la OEA,
¿Qué es esto de que una negociación con las bandas? Es una locura, por Dios. Tú no puedes legitimar esos actores, por Dios. Eso es lo Bueno, último que nos ahí falta. es que son bandas también delincuenciales y políticas. Ah, pero claro. La de Claro. Haití, ¿eh? De otra manera no se hubiesen mantenido. Y de otra manera no surge una cada rato. Porque es que todo el mundo quiere disfrutar del poder. No, y te digo más que parte de la praxis haitiana hasta hace poco era que cada grupo político, económico, tenía su banda favorita, que de manera inicial era para un tema de seguridad, Sí, para sí. que cuiden el área, el territorio en el que se desenvolvía, pero mira hasta dónde Sí. escaló. En vez de contribuir a En que la vez de policía se contribuir, fortalezca. exactamente, fortalecer Sí, la así es. capacidad. Porque ustedes saben que en Haití había un ejército. Sí. El ejército estuvo sosteniendo las dictaduras que tuvo ese país durante la década de los 60, de los 70, de los 80, ¿verdad? Una medida encaminada a lograr el respeto a los derechos humanos en Haití, por lo menos ese fue el pretexto, fue la eliminación de ese ejército. Claro. Se eliminó el ejército, pero se suponía que se iba a crear una policía bastante fuerte, tipo Costa Rica, que garantizara el orden, ¿verdad? Y la seguridad ciudadana. Claro. Y para eso se comprometió las Naciones Unidas, que inclusive mandaron un contingente policíaco militar a Haití a hacer eso. Pero no lo lograron. No lo lograron. Salieron sin dejar una policía verdaderamente fuerte, con claro. respaldo de la ciudadanía y además equipada, Pero mira, como se necesita. tantos años después, Adalberto y amables televidentes, todavía hay gente que no tiene clara el sistema de prioridades en Haití. Tú mencionabas hace un rato la donación, una parte es vía préstamo, que va a ser el BID para Haití, que se anunció en la cumbre Brasil-Caribe, pero eso es un préstamo que no está destinado para el tema de la seguridad, es para el tema de la alimentación. Para lo imprescindible ahora. Exactamente, pero es que soy de las que pienso que la prioridad ahora tiene que pasar por eso que tú muy bien has mencionado. Fortalecer la policía haitiana para que pueda desarrollar músculo frente a las bandas haitianas. Esa es la prioridad. Sin embargo, los organismos internacionales que anda casi perdida. ni confían ni siquiera en la propia policía, porque está infiltrada también. Bueno, es un problema serio bueno. lo que tenemos nosotros en Haití. Miren, hay dos cosas que quisiera mencionar nada más a vuelo de pájaro. Por un lado, Venezuela ha anunciado que se reinician de parte de ellos los vuelos con la República, los vuelos entre República Dominicana y Venezuela. De aquí no se ha tomado esa decisión. Dicen que y hay que ver qué va a ocurrir, pero es un buen augurio. Un buen augurio por la relación de estos dos pueblos, que no tiene nada que ver con lo que pase a nivel político en una o en la otra nación. Y por otra parte, prepárense que viene por ahí ya la embajadora de los Estados Unidos, que tiene un nombre latino, María Isabel Castillo Báez. Ya presentó sus credenciales y vamos a ver lo que va a ocurrir en los próximos días. Bueno, pues vamos entonces a hacer una pausa y hoy recibimos a una mujer muy especial en 1+1. Se trata de la diputada por Santiago, Soraya Suárez. Con ella una conversación más que interesante inmediatamente después de esta breve pausa.